Gracias Pilar por tus palabras de bienvenida y apertura. Me pidieron que prepare una presentación para introducir un poco el concepto de aprendizaje-servicio como una propuesta pedagógica para, eh, que pueda servir a la vinculación con el medio. Voy a compartir pantalla con ustedes para hacer una presentación de PowerPoint que me permite ir acompañando em, mis palabras. Me dicen ahí si se ve bien, ¿estamos bien ahí? Sí, Em, se ve perfecto, Enrique. bueno, Muy muy bien. bien. Entonces, lo primero que uno dice cuando piensa en cuál es la misión social de la educación superior, podemos decir que hay como una especie de torre de Babel, ¿no? Acá en todos los distintos componentes que uno puede observar cuando se habla de cuál es la misión social de la educación superior, ¿no? Obviamente se habla claramente de la extensión, en muchos países se utiliza el servicio social o el servicio comunitario. Empiezan a aparecer algunos conceptos como el de investigación-acción, el de investigación comprometida, el compromiso social, la responsabilidad social, según el país y según el tipo de universidad o el tipo de institución de educación superior, la misión social se, se vehiculiza con distintos nombres y con distintos contenidos. Ahí yo señalé dos que me parece importante destacar. Uno es el concepto de vinculación con el medio y otro es cómo entra el aprendizaje-servicio como propuesta pedagógica en este paraguas de vinculación con el medio. En el modelo tradicional de las instituciones de educación superior, aparecía como un tercer pilar, tradicionalmente la extensión o la vinculación con el medio también, como un tercer pilar que acompañaba a los pilares fundantes de docencia e investigación. Y en ese modelo tradicional de instituciones de educación superior, parecía que el único vínculo con la comunidad se daba a través de la extensión o de la vinculación con el medio. En este modelo, la extensión era en los papeles o declamativamente una función sustantiva, pero en la realidad terminaba siendo una función débil y parecía que la divulgación cultural o el compromiso social transcurría en paralelo con la vida académica, pero como esas paralelas que nunca se tocan, ¿no? Como que la investigación y la docencia corren por un carril, mientras que la extensión, la vinculación con el medio o el vínculo con la comunidad corre por otro carril, separado, que casi nunca se tocaba. En este modelo, lo que muchas veces sucedía también eran esas falsas antinomias entre los docentes, profesores o investigadores de las instituciones comprometidos, los que a veces salían a terreno, los que tenían algún socio comunitario para llevar a sus estudiantes, y los docentes o los investigadores serios, los que publicaban en los papers, en los journals, los que eran eh, generalmente citados para conferencias. En la medida en que nosotros empezamos a incorporar a la extensión o a la vinculación con el medio, ya no como una función débil, sino como una de las patas centrales, estas antinomias empiezan a diluirse. El modelo del siglo XXI de las instituciones de educación superior cada vez más supone un modelo superador que articula esos tres pilares, donde docencia, investigación y extensión, y sumo además un cuarto pilar que es el de la gestión institucional, que a veces quedaba fuera, pero entendiendo también como uno de los pilares, las tres funciones de las instituciones de educación superior tienen que poder vincularse con la comunidad. Cada vez es más claro que nuestras universidades, muy especialmente en América Latina, digamos, con los contextos de nuestras comunidades, las universidades no pueden estar ajenas a lo que sucede en el territorio. La investigación tiene que ser investigación aplicada a las necesidades reales. La docencia tiene que poder ponerse al servicio de las necesidades reales y concretas de las comunidades en las que están insertas nuestras instituciones. Y entonces ya la extensión no es un tercer pilar que aparece desdibujado, sino que hace la función de poder unirlas. El compromiso social ya no pasa a ser un tercer pilar, sino además es una aproximación crítica a la forma en que enseñamos y la forma en que investigamos.
Entonces, en esta idea de un modelo que ya está completamente instalado en las instituciones de educación superior, que es combinar los 3 pilares y ponerlos a la búsqueda de las necesidades reales y sentidas de la comunidad, aparece una propuesta, no ahora, es una propuesta que ya tiene varias décadas, que es el aprendizaje de servicio solidario. El aprendizaje de servicio o el service learning, desde la década del 60 en adelante, tiene una vasta bibliografía que la acompaña, pero las experiencias que vinculan la docencia y los aprendizajes con el servicio a la comunidad tienen más de 100 años. Podemos encontrar originalmente en todo lo que tiene que ver con la reforma universitaria de 1918 o en el servicio social mexicano de principios del siglo pasado, ya los primeros antecedentes que indican que la forma en que las universidades enseñan tiene que estar vinculado con lo que pasa en el territorio. Entonces, el aprendizaje-servicio, o como nosotros lo llamamos aprendizaje-servicio solidario, es una propuesta pedagógica que busca vincular estas cuestiones. Si hacer análisis en el laboratorio universitario es aprendizaje, colaborar, como colaboraron nuestras universidades con los operativos de testeo y vacunación frente a la pandemia del COVID en barrios vulnerables, es aprendizaje-servicio solidario. Cuando nosotros vinculamos lo que se aprende en el aula con una necesidad concreta de la comunidad, estamos haciendo aprendizaje-servicio solidario. Tenemos que lograr vincular los contenidos académicos, las competencias profesionales que buscamos incorporar en los estudiantes, y podemos vincularlo con otras pedagogías activas, el aprendizaje basado en problemas u otras, para que efectivamente esa búsqueda de aprendizajes tenga un impacto concreto en la comunidad. Para esto buscamos el protagonismo de los estudiantes, buscamos el desarrollo de competencias en contextos reales y no simplemente reconstruir en el aula o en el laboratorio las condiciones que nos encontraríamos en el territorio. Y nos parece importante que haya valores éticos, valores fundantes de la misión institucional, que obviamente en algunas instituciones, en las instituciones públicas, por ejemplo, tienen una determinada lógica, en las instituciones confesionales va a tener otra. Cada institución configurada con lo que el perfil que le quiere dar a sus estudiantes, pero que esos valores se pongan en la práctica. Entonces, aprendizaje-servicio, A+S, como le dicen en muchas universidades chilenas, APS, como le dicen en España, supone aprender haciendo juntos al servicio del bien común, supone reflexión y acción transformadora de la realidad, y fundamentalmente son proyectos solidarios protagonizados por los estudiantes que articulan intencionadamente con contenidos de aprendizaje. Ahora en un momentito voy a detenerme sobre esta definición, pero quiero dar algunos pantallazos de qué hablamos. Y entonces el aprendizaje-servicio pasa de ser inicialmente un proyecto, una experiencia, una práctica o un programa a una metodología que tiene distintas herramientas para ser desarrolladas, para que tengan un mejor impacto en los estudiantes y que tengan un mejor impacto en las comunidades, pero que ya se ha transformado en una corriente pedagógica, en una filosofía, una manera de pensar la educación. Ya no es simplemente una cuestión metodológica, aunque en algunos escenarios todavía siga siendo vista así, sino que para nosotros el aprendizaje de servicio es una propuesta pedagógica que busca repensar la forma, no en que un docente, un profesor o una profesora da su curso, sino en el que toda la institución educativa vuelca la forma en que desarrolla la investigación, la docencia y la vinculación con el medio. Hay muchos documentos que dan cuenta sobre el impacto del aprendizaje-servicio. Uno de los últimos es un documento de la UNESCO de 2022. Yo después esta presentación la voy a compartir y les dejo los links. Algunas de mis referencias van a ser mención a este documento de la UNESCO de Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, porque en este documento de la UNESCO, que estamos muy acostumbrados a recibir esos documentos de la UNESCO como muy abstractos, teóricos, muy diagnósticos. Este es un documento que dice concretamente qué soluciones podemos dar al diagnóstico que hacemos en la educación y reconoce 3 propuestas pedagógicas que encomienda a las instituciones educativas que puedan desarrollar, una de las cuales es el aprendizaje-servicio, pero todo el documento habla de
pedagogías que promuevan la cooperación y la solidaridad. Digo esto para darle un marco a que yo voy a hablar hoy de aprendizaje servicio solidario, pero hay otras pedagogías que promueven la cooperación y la solidaridad. Pero debemos buscar alguna que suponga enfrentar a nuestros estudiantes a lo que pasa en el territorio. Dice en este documento de la UNESCO, la clase expositiva debe dejar lugar a pedagogías que valoren una diversidad de métodos y modalidades de estudio y aprendizaje. Hay muchas otras maneras de reunir personas en torno a objetivos comunes y usando diversas modalidades de estudio y aprendizaje que permitan aprovechar intercambios intergeneracionales e interculturales y capitalizar las habilidades y conocimientos de mayor nivel de los docentes. Y dice, por ejemplo, las modalidades de aprendizaje basado en problemas y basado en proyectos pueden ser más participativas y colaborativas que las lecciones convencionales. Las pedagogías basadas en la indagación y la investigación-acción impulsan a los estudiantes a adquirir, aplicar y generar conocimientos simultáneamente. Y las pedagogías de aprendizaje-servicio y compromiso comunitario pueden imbuir al aprendizaje con un fuerte sentido de propósito cuando se encaran desde una postura de humilde aprendizaje. Es decir, este documento de la UNESCO nos muestra tres pedagogías que, a las que llama a las instituciones de educación a incluir en este nuevo contrato social para la educación. El ABP, el aprendizaje basado en problemas o basado en proyectos, la investigación-acción y el aprendizaje-servicio. Para nosotros el aprendizaje-servicio o el aprendizaje basado en proyectos solidarios tiene una combinación que lo pone en un buen lugar entre el aprendizaje basado en problemas y la investigación-acción participativa. Porque si el aprendizaje basado en problemas trata de salir al territorio mientras aprende y la investigación-acción participativa trata de buscar alguna solución mientras se investiga, el aprendizaje-servicio busca las tres cosas. Busca una salida a conocer el territorio, pero no solo de manera diagnóstica, sino para buscar una solución real y concreta. Busca la introducción de aprendizajes concretos de las diferentes disciplinas que incorpora el proyecto, y busca esta cuestión de la solidaridad, de la fraternidad, de buscar soluciones conjuntas, no pensadas solamente desde el aula, sino con nuestros socios comunitarios. Entonces, repasando, los tres componentes programáticos del aprendizaje servicio solidario son un servicio solidario destinado a atender en forma acotada y eficaz necesidades reales y sentidas con la comunidad y no solo para ella, que esté protagonizada activamente por los estudiantes desde el planeamiento hasta la evaluación y que introduzca contenidos de aprendizajes articulados con la actividad solidaria, pero que hayan sido planificados. Esto es, contenidos intencionadamente puestos en juego con esta actividad solidaria. Ahí hablamos de contenidos curriculares, de reflexión, desarrollo de las competencias para la ciudadanía y el trabajo, áreas de investigación y demás. Entonces, sobre estos tres componentes quiero detenerme brevemente. El primero, cuando hablamos de servicio solidario, no hablamos de la solidaridad entendida como beneficencia. No hablamos de un modelo tradicional que a veces todavía aparece en algunos, en los medios de comunicación, de entender la palabra solidaridad vinculado al dar, ¿no? A una cuestión bien vertical que parece que pone a la universidad en un lugar de la universidad ya sabe todo, y que entonces cuando reflexionamos con los estudiantes sobre estas prácticas solidarias, lo que obtenemos son respuestas como me hace sentir bien, ir a dar comida o ir a entregar bienes a una comunidad necesitada, casi que nos obliga a reproducir modelos de paternalismo y de clientelismo que en nuestras sociedades latinoamericanas, además, lo único que hacen es reproducir situaciones de injusticia. Entonces, cuando hablamos de servicio solidario en un proyecto de aprendizaje y servicio, estamos pensando en una solidaridad más bien horizontal, una solidaridad que piense en el compartir con el socio comunitario, en hacer con otros, no solo desde la universidad o desde la institución de educación superior, donde haya un intercambio y construcción de conjunta de saberes, donde obviamente la institución de educación superior tiene un determinado núcleo de saberes que pone en juego para resolver problemáticas comunitarias, pero donde también hay que poder escuchar en el territorio cuáles son las necesidades concretas, y donde lo que hacemos cuando reflexionamos con nuestros estudiantes ya no es simplemente ver cómo me sentí cuando fui al territorio, sino la búsqueda de reconocimientos de derecho, la búsqueda de equidad y justicia, ver cuáles son los derechos que están siendo vulnerados allí donde hay una necesidad comunitaria que buscamos atender,
o que buscamos que a través de una investigación se pueda resolver. En esto, el documento de la UNESCO dice: es vital que los estudiantes aborden el servicio con un espíritu de humildad y libre de paternalismos, especialmente en relación con personas que quizás se enfrentan a desafíos diferentes. El aprendizaje-servicio tiene el potencial de atraer la solidaridad como principio central a las pedagogías que resuelven problemas, en lugar de las soluciones que son simplemente las más convenientes. A veces en el ABP o en la investigación-acción, se busca cuál es la solución más conveniente directamente, pero hay poco de esta idea de solidaridad, esta idea de hacer con otros. Eso es lo que nos parece que le aporta el aprendizaje-servicio. Miren, déjenme mostrarles esta experiencia que es de una universidad del norte de Argentina. De un diagnóstico participativo, los estudiantes de la licenciatura en energías renovables de la Facultad de Ciencias Exactas, que hacían un pequeño panel solar como parte de su asignatura para aprobarla, fueron a una comunidad aislada que no tenía acceso a la energía eléctrica, para implementar modelos de paneles solares. El proyecto era mucho más largo de lo que yo voy a contar, incluía no solo la instalación de paneles solares por parte de la comunidad, es decir, los estudiantes acompañaban la instalación de paneles solares, pero los que instalaban los paneles solares era la propia comunidad. La universidad lo que hacía además era brindar herramientas para la sostenibilidad del mismo, que los propios arreglos lo pudiera hacer la comunidad. Ahora, de aquel diagnóstico participativo en el que realizaron con la comunidad, se dieron cuenta que poner pequeños paneles solares en cada una de las casas para lo que tenía que ver con calentar el agua era insuficiente, porque en la cultura originaria las mujeres lavaban la ropa en piletones comunitarios. Entonces, si la universidad simplemente hubiese buscado la solución más práctica, era en cada hogar poner un pequeño panel solar para calentar el agua. Cuando hicieron el diagnóstico participativo para respetar la cultura originaria de la comunidad, ese panel solar pequeño para cada una de las casas no resolvía la cuestión. Tenían que armar un panel solar más grande para el fuentón comunitario, que era el lugar de encuentro de las mujeres que iban a lavar la ropa ahí. Entonces, solamente lo pongo como ejemplo de, quizás no sea el proyecto de aprendizaje de servicio solidario más cerradito que yo les pueda mostrar, pero sí darles el ejemplo de que muchas veces desde la universidad creemos que sabemos cuál es la necesidad comunitaria y vamos con una solución que craneamos, que pensamos en el aula, pero si no escuchamos a la comunidad probablemente sea incompleta. Cuando hablamos de proyectos de aprendizaje-servicio, hay un primer momento que muchas veces es la atención directa a la emergencia, la entrega de bienes o servicios, o hacer una campaña de difusión. Lo que habitualmente se dice dar el pescado. Cuando nosotros buscamos intercambio y transferencia de saberes, buscamos justamente que en el proyecto se vincule a la comunidad y darle luego impulso a procesos de desarrollo local. ¿Qué quiero decir con esto? La frase hay que enseñar a pescar y no dar el pescado es muy linda, pero no tenemos una visión light. Muchas veces, en la emergencia, los proyectos de aprendizaje-servicio consisten en dar el pescado o en la atención directa de la emergencia. Lo que decimos es que no deberíamos quedarnos ahí detenidos, sino que tendríamos que buscar luego el intercambio y transferencia de saberes para dar impulso a procesos de desarrollo local. ¿Se ve? O sea, enseñar a pescar está muy bien, pero a veces hay que tener las condiciones para enseñar a pescar. Hay que tener la caña, hay que tener el lago, la laguna o el río, y muchas veces las condiciones materiales de las comunidades no permiten esto. Entonces, quiero hacer esta pequeña salvedad sobre de qué hablamos cuando hablamos de enseñar a pescar. Lo segundo que yo les decía es el protagonismo de los estudiantes. En este modelo, que ya es un poco viejo, pero que me sigue sirviendo, de Roger Hart, de la escalera de participación, decía, en los proyectos los estudiantes pueden estar en los escalones más bajos de un proyecto, en los que simplemente reciban información, tengan una presencia más bien simbólica. Podemos ir subiendo en la escalera, dejando que los estudiantes presenten iniciativas o sean consultados, pero en un proyecto de aprendizaje-servicio, cuando hablamos del protagonismo de los jóvenes, del protagonismo de los estudiantes, estamos diciendo que los estudiantes pueden tomar decisiones, que pueden compartir la gestión, y esto es clave, no solo para que el proyecto tenga un impacto real en los aprendizajes de los estudiantes, sino para que los propios estudiantes se apoderen, se adueñen de su proyecto. El aprendizaje de servicio entonces no debe ser una búsqueda limitada para los más privilegiados. Dice la UNESCO, todos los alumnos pueden contribuir a un diálogo para promover el bienestar dentro de sus comunidades.
Y en esto nosotros desde CLAIS tenemos una amplia experiencia de acompañar no solo a universidades, sino también a escuelas, a jardines de infantes, a escuelas, bueno, ahí hay unas fotos de chicos con alguna discapacidad, de no videntes, estudiantes que habitualmente, o jóvenes que habitualmente son más bien vistos como, entre comillas, voy a decir esto, destinatarios de ayuda, y el aprendizaje de servicio los hace ser protagonistas, que puedan resolver cuestiones concretas de sus comunidades y no simplemente recibir ayuda. Entonces, hablábamos de un proyecto solidario protagonizado por los estudiantes, y la tercera característica que yo les decía es que sea inserto curricularmente. Y obviamente acá la vinculación con el medio muchas veces aparece desconectada de lo curricular. Nosotros de CLAIS tenemos varias publicaciones con herramientas, pero hay una específicamente sobre el compromiso social en la currícula de la educación superior que plantea distintas formas de insertar curricularmente las prácticas solidarias. La experiencia marca que hay universidades que prefieren tener actividades obligatorias de una asignatura, hay otras que ponen cursos de aprendizaje-servicio, de responsabilidad social, hay otras que lo incorporan en las prácticas preprofesionales o en los requisitos para la graduación. Hay proyectos de investigación que insertan curricularmente las prácticas solidarias o directamente incluirlo dentro de la extensión del voluntariado. Perdón. Pero lo importante es entender que estas pedagogías solidarias tienen que buscar la interdisciplinaridad, que los problemas del planeta no se limitan solamente a una disciplina, y que en el aprendizaje servicio lo que buscamos es que las pedagogías reflejen esa interdisciplinaridad. Déjenme un segundo, por favor, que me quedé sin voz. Y nosotros otra de las cosas que tenemos para acompañar estos proyectos es un itinerario que lo tenemos sistematizado para que a través de distintas etapas y procesos podamos realizar un proyecto de aprendizaje-servicio. Hoy por una cuestión de tiempo obviamente no me permite explayarme en esto, pero sí dejarles después el link para distintos manuales de CLAIS que pueden darles herramientas para hacer un itinerario de un proyecto de aprendizaje-servicio. Y la segunda parte de mi presentación, la voy a hacer más rápida, es, bueno, ¿y cómo se institucionaliza? Porque un poco la discusión en vinculación con el medio es cómo institucionalizar el aprendizaje-servicio. La efectiva incorporación de esta pedagogía como una de las formas de gestionar, enseñar, aprender, investigar y vincularse con el medio, con la comunidad, se realiza cuando la institución lo adopta como parte de su identidad y misión. Entonces, me parece como central dejar esta idea de que no se trata de cuánto tiempo hace que la institución desarrolla experiencias, sino en qué medida la propuesta forma parte de la identidad y la cultura institucional. Entonces, institucionalizar el aprendizaje-servicio no es hacer muchos proyectos de aprendizaje-servicio desconectados, sino que las instituciones de educación superior logren poner esta propuesta como parte de la identidad y la cultura institucional. No quiero repetirme sobre esto, que ya lo dijimos antes, pero déjenme dar esta frase. Para algunas universidades, el objeto de su existencia es la excelencia académica. Nosotros consideramos que la razón de nuestra existencia es el servicio a la gente y la excelencia es su mejor instrumento. Esta es una frase que dijo un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tucumán en uno de nuestros congresos. Si buscamos que la misión de la universidad sea que la excelencia académica sea un instrumento para mejorar la calidad de vida de la gente y de las poblaciones, necesitamos incluir propuestas pedagógicas que incorporen esta mirada. Insisto, el aprendizaje de servicio no es la única. Nosotros promovemos el aprendizaje de servicio porque tenemos todo un recorrido realizado y sabemos el impacto, pero lo que los invito hoy aquí en este congreso y en la parte que tiene que ver con vinculación con el medio es que logren que la vinculación con el medio efectivamente incorpore la excelencia académica como el instrumento que resuelve la investigación, la docencia y demás, puesta al servicio de las necesidades comunitarias. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje-servicio, buscamos siempre ver en qué lugar están las prácticas que desarrolla la universidad, y básicamente hay un modelo que es de los cuadrantes del aprendizaje-servicio y la institucionalización del compromiso social, que les puede servir como una herramienta para ver dónde está en este momento la carrera, la facultad o la universidad en la que participan.
Puede ser que nosotros estemos haciendo salidas a terreno sin intencionalidad solidaria, simplemente para salir a observar el territorio o hacer entrevistas o encuestas o un mero diagnóstico. Ahí el componente del servicio es más bien bajo, aunque el aprendizaje sea alto, porque siempre aprendemos mejor cuando salimos al terreno que si nos quedamos solamente en el aula. Puede ser que estemos haciendo iniciativas solidarias ocasionales o asistemáticas, donde a veces el voluntariado ocurre 2 veces al año, o donde a veces la vinculación con el medio supone que los estudiantes de distintas disciplinas puedan dedicar algunas horas de servicio, pero de manera no sistematizada. Bueno, ahí el servicio va a ser más bien de poco impacto y lo mismo el aprendizaje. Podemos estar, como lo ven ahí en el cuadrante superior de la izquierda, pensando en extensión, vinculación con el medio o voluntariados institucionales que estén institucionalizados, pero que no tengan articulación curricular, esto que yo decía al principio, que iba por vías separadas, o podemos intentar llegar a la institucionalización a través del aprendizaje servicio solidario. El A+S, el aprendizaje servicio, lo que les va a permitir es que el impacto de ese servicio en la comunidad sea mucho más alto y que el impacto de los aprendizajes de los estudiantes sea también mucho más alto. En la educación integral, los impactos positivos del aprendizaje servicio en los estudiantes están muy bien documentados, hay mucha investigación al respecto. Quiero señalar algunos puntos en los que nos parece que el aprendizaje servicio tiene un impacto positivo en los estudiantes muy fuerte. En el pensamiento crítico de los estudiantes, esto que yo decía de poder buscar cuáles son las necesidades comunitarias, nos lleva a pensar también cuáles van a ser las posibles soluciones. Aprender a hacer, el famoso aprender a hacer se aprende cuando se hace en territorio. El aprendizaje de servicio no es la única metodología que lo permite, pero da muy buen resultado. El aprender a hacer y a vivir juntos, poner obviamente esto de cara a la mejora en la convivencia, de cara a compartir y a que los estudiantes trabajen en equipo y en grupo. Esto también les permite el desarrollo de competencias socioemocionales. Me parece que ahí tenemos bastante para poder, desde el aprendizaje de servicio, aportar a la docencia y aportar a la dimensión que tenga cada universidad. Por último, y para ir cerrando, el aprendizaje de servicio es un movimiento educativo mundial. Nosotros desde CLAIS somos coordinadores de una red iberoamericana de aprendizaje de servicio fundada en 2005 que reúne un centenar de miembros de redes nacionales. En Chile está la red chilena de aprendizaje de servicio. Entonces tenemos bastante para compartir para los que estén interesados. Yo les dejo ahí por último un link a nuestro sitio web. Como yo les decía antes, CLAIS tiene publicaciones académicas, manuales, experiencias. Esto es de descarga libre y gratuita en PDF. Y bueno, cierro con esta frase: los que aseguran que es imposible no deberían interrumpir a los que estamos intentándolo. Desde CLAIS y desde muchísimas universidades, escuelas y organizaciones sociales, buscamos a través del aprendizaje de servicio cambiar nuestra educación para cambiar el mundo. Suena rimbombante lo de cambiar el mundo, pero estamos convencidos que si logramos cambiar cada uno de nosotros nuestra comunidad cercana, vamos a estar logrando cambiar el mundo. Hasta acá llegué con mi presentación. Dejamos ahora unos minutitos por si hay preguntas o comentarios. Gracias. Ok, muchas gracias, Enrique, por tu excelente presentación. Vamos a ver, transmitir algunas preguntas desde el chat. Yo tengo para motivar un poco a la audiencia algunas preguntas para ti. Eh, en primer lugar, partir de la base que Enrique es conocido por su trabajo en la Fundación CLAIS, ya Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicios Solidarios. Sobre esa base, y lo que tú acabas de presentar, una pregunta que tengo para ti es: ¿cuáles consideras que son los beneficios más significativos del enfoque de aprendizaje y servicio solidario en comparación con otros métodos educativos? Un poco lo que yo decía en la presentación de combinar estas tres cuestiones de impacto en los aprendizajes, impacto en la comunidad y impacto un poco en el entramado, sobre todo en la convivencia de los estudiantes y de
y de la propia institución. Cuando nosotros buscamos proyectos que hagan que nuestros estudiantes en primera persona trabajen en equipo y mejoren algo de su territorio, alguna necesidad comunitaria concreta en términos de salud, de educación. Bueno, me parece que ahí cambiamos un poco la mirada. Muchas veces de los estudiantes en los que en muchas carreras lo que pasa, sobre todo en los primeros años, es que todavía no tienen claridad de para qué están estudiando lo que están estudiando. ¿Qué de esto se pone en juego para resolver algo concreto? Y si esto en algunas carreras solo sucede en los últimos semestres, quizás ya es tarde. Entonces, hay un impacto para nosotros primordial que tiene que ver con acercar al estudiante a lo que va a ser su profesión. Obviamente, a trabajar en equipo. Obviamente, a trabajar de manera interdisciplinaria. Entonces, digo, para agregar algunas cosas a los que ya dije, que obviamente lo central para nosotros es el impacto en los aprendizajes y el impacto en la comunidad. Ahí estoy viendo algunas preguntas que aprovecho por lo que estoy diciendo. ¿Cómo se mide el impacto? Bueno, nosotros tenemos, no solo nosotros, digo, hay varias investigaciones que dan cuenta sobre cómo medir el impacto. Hay impacto en los estudiantes en las calificaciones. Hay quienes han medido el impacto en las calificaciones de un curso antes de hacer aprendizaje de servicio, después de hacer la aprendizaje de servicio, las calificaciones mejoran. Hay impacto en la convivencia de los estudiantes. Esto, sobre todo en el nivel medio, está súper demostrado. Mejor convivencia en los estudiantes, resolución de conflictos. La idea de trabajar en equipo les permite acercarse entre grupos de chicos y chicas que por ahí no se llevaban bien. El impacto en la comunidad, obviamente, hay una larga lista de herramientas para ponderar el impacto comunitario, pero lo que tiene que hacer el proyecto de aprendizaje de servicio es resolver concretamente la necesidad de la comunidad. Entonces, aunque hay varios indicadores para lo procesual, para el proceso, lo que en última instancia va a intentar el proyecto es ver si se dio solución o no a la problemática comunitaria. Entonces, me parece que ahí un poco la idea de usar indicadores de medición, insisto, entran a nuestro sitio web, hay muchísima bibliografía. Nosotros hicimos la semana pasada, terminamos un encuentro de investigadores en aprendizaje servicio que nosotros hacemos cada 2 años. Hay mucho investigador que ha desarrollado buenas herramientas. Nosotros usamos indicadores internacionales, insisto, tanto para medir el impacto en los estudiantes como para medir el impacto en la comunidad. También hay indicadores para medir el nivel de institucionalización al interior de una institución, sobre cuán institucionalizado está el aprendizaje de servicio, valga la redundancia. Así que, digo, por ese lado no se pierdan de entrar e investigar un poquito. Yo después dejo algunos links, pero hay herramientas de sobra para eso. Aquí una pregunta de Clara Pérez que dice, ¿en qué temas debemos formar a nuestros docentes para que se animen a emprender en proyectos con este enfoque? Bueno, ahí una de las cuestiones para la institucionalización es sin dudas la formación de los docentes, ¿no? Yo no sé en qué temas formar, pero lo que sí estoy seguro es que darle las herramientas para que los y las docentes sientan que pueden salir a territorio es una misión ineludible de la universidad. Digamos. La universidad tiene que darle las herramientas a los docentes para que puedan salir con sus estudiantes, tener acuerdos con socios comunitarios que les permitan hacer. Entonces, hay toda una serie de requisitos sobre la institucionalización que tienen más que ver con dar las condiciones que sobre en qué temas formar. Después, la formación específica en proyectos de aprendizaje de servicio, bueno, CLAIS es un centro que ofrece, pero hay un montón de la Universidad Católica de Chile, hay muchos colegas tanto en la sociedad civil como en el ámbito universitario que hacen formación en cómo iniciar un proyecto de aprendizaje de servicio. Entonces ahí también van a encontrar un montón de opciones. Pero lo que me parece central es pensar que la universidad, la formación de los docentes es solamente un componente. Cuando queremos tomar esto como misión, hay que darle, además de la formación, toda una serie de facilidades para que esto suceda y entender que es parte de lo que la universidad quiere para la formación de nuestros futuros egresados. Hay una pregunta acá que dice de parte de José Luis Contreras, ¿hay alguna limitación en cuanto a la antigüedad de los alumnos? ¿Se puede implementar con alumnos de primer No hay año? limitaciones, sí, no hay limitaciones. Nosotros hemos acompañado proyectos con estudiantes recién ingresados a la carrera a último año de la carrera. Evidentemente, voy a decir un ejemplo sencillo, digo, cuando uno agarra una carrera de medicina, el estudiante de último año de medicina no va a ser lo mismo que el estudiante de primer año de medicina, pero
Pero si nosotros queremos hacer, por ejemplo, promoción de la salud o alguna campaña para evitar determinadas enfermedades o demás, un estudiante de primer año lo puede hacer perfectamente. Hay algunas, sobre todo en las disciplinas donde el primer año es muy generalista y es una formación muy general, donde ya poder salir a terreno, a vivenciar lo que se va a hacer en los años posteriores, es muy formativo y además puede tener un impacto concreto en la comunidad muy importante, de saber que hay soluciones a las que no hay que esperar al profesional recibido, sino que hay algunas cosas que puede hacer la comunidad con el acompañamiento de estudiantes que recién inician. Hay una pregunta que se repite que tiene que ver cómo se mide la contribución o el impacto. Sí, vuelvo con esto. El cómo medir, hay muchísimas formas de... Podemos buscar, yo después les paso algunos links de distintas investigaciones que han medido el impacto. El impacto básicamente, vuelvo a insistir, es estudiantes en la formación, en sus calificaciones, en el territorio es en la resolución de proyectos, en la resolución de problemas, perdón, si el proyecto resolvió o no el problema. Esa es la mejor manera de medir el impacto. Después hay mediciones que tienen que ver con todo el proceso. Pero en última instancia lo que vamos a ver de manera más lineal es medir las calificaciones de nuestros estudiantes y los docentes que hacen aprendizaje de servicio dicen, logré que mis estudiantes aprendan mejor, estudien más. Yo voy a decir una frase también que solemos decir nosotros, hace falta estudiar más, investigar más para resolver un problema concreto de la comunidad que para aprobar un examen. Entonces, quienes ya hacen aprendizaje de servicio dan cuenta de esto. Los estudiantes se enganchan mucho más, estudian mucho más y entonces tienen mejores calificaciones en el examen tradicional cuando investigaron y estudiaron para resolver una problemática concreta. Aunque sigamos tomando el examen tradicional, el aprendizaje de servicio no supone cancelar la forma de evaluar a los estudiantes. Por el contrario. Pero esa evaluación va a ser mucho más positiva cuando lograron los estudiantes poner en práctica lo que vimos en el pizarrón directamente en el territorio. Ok. Dos preguntas que están relacionadas. Una, ¿qué desafíos ha enfrentado Clays en su trabajo y cómo los han abordado? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuál es tu visión para el futuro de Clays y su contribución continua al desarrollo educativo en América Latina? Wow, que los problemas de Clays, pero ¿tenemos una hora más? No. No, a ver, las dificultades, supongo que tiene que ver con, la pregunta obedece más a la implementación de los proyectos en las instituciones, ¿no? Los problemas de Clays como organización de la sociedad civil, que tiene un montón de otros problemas para conseguir financiamiento, para poder sostenerse. Pero digo, si la pregunta enfoca más a cuáles son las barreras con las que nos encontramos muchas veces con barreras por parte de algunas instituciones en donde hay como una idea de que el aprendizaje de servicio va a generar más gastos o que es necesario generar presupuesto aparte. La verdad es que eso es bastante fácil de resolver, digamos, no es que el aprendizaje de servicio se pueda o suponga indefectiblemente un aumento en el presupuesto. Sí, claramente esto que nosotros decimos, revalorizar la extensión, la vinculación con el medio, ya no como el pilar, entre comillas, pobre en términos de financiamiento y demás, o al que se le presta menos atención, sino que supone que, bueno, tenemos que revitalizar ese pilar. Si revitalizamos ese pilar, ese problema está resuelto. La otra dificultad que a veces nos encontramos, aunque no tanto en la educación superior, es con muchas veces con cuestiones más burocráticas o legales de cómo sacar a los estudiantes. En la universidad, en Chile, en Argentina, no tenemos tanto este problema. Estamos acostumbrados a que nuestros estudiantes salgan a territorio. En algunos otros países hay toda una cuestión de la burocracia, de los seguros y demás, que es más complicado. Y la última que me habían hecho era cómo vemos hacia futuro. Nosotros vemos un movimiento completamente instalado en la educación superior, efectivamente. Vemos muy instalado en países con reglamentaciones, normativas que hacen obligatorio una cantidad de horas de servicio, por ejemplo, como sucede en México, en Costa Rica, en Venezuela, que han optado por el aprendizaje de servicio como forma de hacer las horas de servicio. Universidades en Argentina, cada vez más las universidades públicas tienen un componente de obligatoriedad de servicio a la comunidad para recibir el título en todas las carreras. Lo tiene nuestra Universidad de Buenos Aires, que es la más grande, pero la mayoría de las universidades nacionales, con distintos nombres, prácticas sociales educativas, proyectos solidarios, digamos, pero lo que buscan es esto de que haya prácticas que vinculen lo académico, lo curricularizado, para resolver problemáticas comunitarias. Entonces, lo que vemos claramente hay una mirada de que la universidad, entendida como
como isla no existe más, hace mucho que no existe más, pero esta idea de tender puentes tampoco va más. O sea, si la idea es la universidad es una isla que tiende puentes con la comunidad, no, la universidad está enraizada en el territorio, enraizada en la comunidad y es la comunidad. Entonces no tenemos que tender puentes con la comunidad, sino que tenemos que sentirnos vivos y parte de esa comunidad. Y eso supone poner nuestra investigación, nuestra docencia al servicio de la resolución de problemas concretos. ¿Estamos bien de tiempos? Sí, ¿Estamos bien, estamos Fabián? bastante bien. Nos queda todavía 10 minutitos. Yo tengo una pregunta de parte mía. No sé si alguien más quiere colocar preguntas acá en el chat. ¿Cómo combinas dentro de la metodología de vinculación la función de investigación? Uh-huh. ¿Cómo se combina eso con estudiantes de distintos, digamos, niveles? Bueno, acá lo que hubo siempre fueron los proyectos de investigación que tienen las universidades. El llamado investigación-acción es tratar de que esa investigación que se hace en el laboratorio, vamos a hacer la clásica, se vuelque al territorio. Bueno, que esto sea parte obligatorio, digamos, que no se puede investigar alejado de la necesidad comunitaria. Después, ¿cómo haces para que eso se vincule con distintos niveles? Bueno, dependerá de cada proyecto de investigación y acá no me quiero poner a hablar sin saber mucho porque no soy investigador en terreno, pero lo que dan cuenta los proyectos de investigación es que cuando se plantea un proyecto de investigación que ya incluye la interdisciplinaridad y ya incluye salida a terreno, volver eso a aprendizaje-servicio es solamente un pasito más, es bastante sencillo. Así que por ese lado me parece que está bastante claro. Sí, ¿cómo abordan los aspectos de protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial en, A en, ver, en el, en la medida de entregar, digamos, soluciones a la comunidad? ¿sí? Desde cierta perspectiva, ¿cierto? Se transfiere know-how, hay, digamos, conocimiento que es protegible por propiedad industrial, Sí. muchas veces de parte de los docentes o que pasa a ser parte del patrimonio intelectual de la ¿Cómo, institución. cómo sería sin aprendizaje-servicio? Si la universidad se queda con la patente, se queda con la patente. Eso no cambia mucho. El aprendizaje de servicio lo que dice es, tenemos que escuchar a la comunidad antes de investigar. No tenemos que hacer la investigación en lo que nosotros creemos que necesita la comunidad. Entonces, y lo que necesita la comunidad a veces no es lo que, no sé, los grandes laboratorios por ahí están investigando, porque no hay una ganancia, porque no hay... Bueno, la universidad, sobre todo las públicas, pero las privadas también, tienen que tener en claro cuál es el objetivo de sus investigaciones. Y si el objetivo de sus investigaciones es resolver problemáticas comunitarias, a la vez que formamos a nuestros estudiantes, porque no es cualquier investigación. La que hace la universidad, obviamente, está vinculada generalmente con la docencia y con la enseñanza. Entonces, la pregunta me desarticuló un poco. La cuestión de patentes y demás, igual que siempre. La aprendizaje de servicio ahí no interfiere. Insisto, sí lo que hay es el reconocimiento de que en el proceso necesitamos indagar claramente las necesidades comunitarias. Excelente. Mira, quedan unos minutitos más y quizás si pudieras compartir algún ejemplo, digamos, que haya tenido un impacto notable en la comunidad digamos, para cerrar, digamos, esta parte de preguntas. En la disciplina que quieran van a encontrar proyectos. Nosotros tenemos hay varias publicaciones de CLAES que tienen compiladas muchísimas experiencias. Pienso rápido, experiencias que tuvieron impacto en salud. Por ejemplo, lo que tiene que ver con, bueno, obviamente durante la pandemia, pero siempre con las universidades que ponen trailers en barrios vulnerables para hacer atención primaria de la salud. En veterinaria, estudiantes de veterinaria que van a los barrios a trabajar con animales domésticos que por ahí no tienen atención veterinaria. Pienso en estudiantes de arquitectura, por ejemplo, que trabajan con cooperativas para el diseño de casas sustentables, de viviendas sustentables para barrios de bajos recursos. Pienso en estudiantes de derecho que acercan los famosos consultorios jurídicos para trabajar con la comunidad, instancias de mediación o demás que no llegan al Poder Judicial. Pienso en estudiantes de bueno, ciencia política o ciencias sociales
que trabajan acercando lo que es la democracia participativa en lugares donde todavía, no sé, o en barrios o en comunidades donde todavía están alejados de la posibilidad que tiene el ciudadano de poder demandar o de poder generar algunas, la resolución de algunas necesidades concretas. Tenemos muchas experiencias. Me gustaría en serio invitarlos a que busquen nuestras publicaciones contadas en primera persona por los profesores que lo llevan adelante. Excelente. Hay una manito levantada acá. Sí, Está Fabián, soy yo, Pilar. Pilar. ¿Quieres hacer una pregunta, Pilar? Sí, Enrique, primero agradecerte eh, el- la exposición, la verdad que es muy desafiante, nos dejas con un bonito desafío y creo que efectivamente es algo que hay que empezar a impulsar cada vez más. Yo quería consultarte un poco respecto al proceso evaluativo. Tú indicabas ahí que es importante que el estudiante, o lo que dicen los docentes, que logré que mis estudiantes aprendieran más. ¿Crees tú que sería conveniente definir eh, ex antes, digamos, alguna competencia o alguna habilidad específica que el estudiante debiera desarrollar por solo el hecho de aplicar esta estrategia pedagógica? Sí, ¿O cuál es la experiencia que están teniendo al respecto? hay muchas cátedras que lo hacen, sobre todo con esta cuestión de medir, por ejemplo, cuáles son obviamente a los impactos que ya conocemos en términos académicos, agregarle el impacto, por ejemplo, de competencias para la ciudadanía, hay distintas formas de medir, incluso con los graduados luego, cuántos graduados que pasaron por un proyecto de aprendizaje de servicio, por ejemplo, trabajan en organizaciones sociales, o son voluntarios fuera de la universidad, o se acercan a la sociedad civil, que por ahí sin haber pasado por una experiencia de este tipo no lo harían. En Estados Unidos hasta han medido muchas veces con el tema del voto, que no es obligatorio, cómo los estudiantes que pasaron por aprendizaje de servicio en high school tienden a concurrir a elecciones, a votar en niveles que duplican a los que no lo hicieron. Hay distintas instancias en las que uno podría medir, sobre todo la participación ciudadana. Cuánto esto alienta a nuestros estudiantes a ser protagonistas y a ser participantes de la ciudadanía en el ejercicio pleno. Nosotros siempre ponemos, como hay una filmina nuestra que es, si querés elegir, enseñar a tus hijos cómo se juega el fútbol, ustedes son bastante futboleros igual que nosotros, no sirve dibujarle la cancha, las medidas y decir las reglas. Para enseñar a jugar al fútbol, a los chicos los llevamos a la cancha, o las chicas, ahora las niñas también juegan mucho al fútbol, vas a la cancha, tirás la pelota y empezás a enseñarlo. Bueno, la ciudadanía no se enseña desde el aula, desde la teoría, sino que se enseña en la práctica. Entonces, para mí una de las habilidades básicas que estos proyectos permiten medir es el compromiso ciudadano y la participación ciudadana de los estudiantes. Una vez que conocen, algunos ya la conocían de antes, pero muchos no, necesidades reales y concretas de la comunidad, formas en las que se resuelven los problemas y demás. Muchas gracias, Enrique. Ha sido muy ilustrador todo. Gracias. Gracias a Muy ustedes, bien. muy amables, y muchas gracias por la invitación. Ahí les dejé mis datos de contacto y los de CLAIS. Los invitamos a que puedan buscar más información ahí. Muchas gracias, Enrique. Te agradezco en nombre de todos los participantes, asistentes y organizadores también de este congreso.